Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al Club de la Buena Gente de este miércoles, antesala de lo que va a ser el día de fiesta nacional, mañana jueves, día 12, también día del Pilar. Pues ya desde aquí aprovechamos para saludar a todas las Pilar que haya entre la audiencia, que paséis un grandísimo día. Y felicidades a todos y a todas, como digo, por el Día de la Hispanidad, ¿no?, que se celebra mañana, 12 de octubre, como ya viene siendo tradición. Algunos se pillarán el puente, que serán los menos, me imagino, supongo, igual soy un iluso y os vais todos de puente. Pero los demás seguiremos aquí currando el viernes. El viernes hay programa, o sea que cuidado, no os despistéis. Desde que empezamos esta nueva temporada, este es el tercer programa, no habíamos tenido oportunidad de ofreceros en un plano general cómo ha quedado nuestro decorado, nuestro nuevo mobiliario también aportado por Hipercine. Hoy tendréis la ocasión porque puedo saludar por fin al primer colaborador que se sienta en nuestro nuevo sofá esta temporada, que es Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, con oficinas en Bornos, en Villamartín y en Ubrique, y que este año también va a seguir asesorándonos y aconsejándonos, como solo ellos saben, auténticos profesionales. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bueno, muy agradecido de ser el primer colaborador que va a estrenar este plató, que la verdad que ha quedado magnífico. Ha quedado muy bien, gracias a Hipercine. Vuelvo a reiterar pues eso, mi agradecimiento y la aportación y contribución que hacen con el programa. El sofá es una maravilla, aquí te echas unas siestas que te quedas como nuevo, pero no hemos venido aquí para dormir, ni mucho menos, sino para trabajar y para que Juan Carlos nos diga qué debemos hacer en casos como, por ejemplo, el que proponemos esta noche. Ponemos sobre la mesa derechos de consumidores y usuarios, que esto está a la orden del día. Prácticamente en todos los municipios existe, si no una oficina del consumidor, sí un punto de información al consumidor que no a lo mejor a diario, pero semanalmente o quincenalmente o mensualmente, pues hay un profesional que atiende vuestras dudas, ¿no?, vuestras reclamaciones, en fin. Juan Carlos, primera pregunta que te planteo: ¿cómo debemos actuar si consideramos que no se están respetando nuestros derechos como consumidores? Sí, pues verás, por evidente que parezca la respuesta que te voy a dar, lo cierto es que no se usa tanto como debería, y es que lo primero que tenemos que hacer cuando consideramos que como consumidores se nos ha vulnerado algún derecho, no se nos está respetando algún derecho, no estamos conformes con el trato que nos han dado, es presentar una hoja de reclamaciones. ¿Qué ocurre? Que la hoja de reclamaciones, todos estamos muy acostumbrados a ver, bueno, este local tiene hoja de reclamaciones, pero lo cierto es que las estadísticas vienen demostrando que apenas la utilizamos, que como consumidores a la hora de la verdad nos cuesta dar el paso de reclamar nuestros derechos, bien por desconocimiento, bien por no creer en la eficacia que tiene, que lo cierto es que sí tiene una eficacia, como ahora veremos, importante. Y además un dato importante, y que me ha llamado mucho la atención documentándome, es que las personas mayores son el sector que menos utiliza, pero además con mucha diferencia, esta hoja de reclamación. Es decir, que estamos ante una tercera edad que en materia de consumidores está siendo un poco pasiva y tolerando a lo mejor en algunos momentos ciertos derechos. Y desde aquí yo los animo a que luchen siempre por todos los derechos que crean que se les ha vulnerado. Y es importante matizar cuando hablo de hoja de reclamaciones, que tiene que ser la hoja de reclamaciones en el formato oficial. ¿Por qué? Porque hay determinadas entidades, algunos bancos, empresas importantes, grandes, que tienen su propio formulario de reclamaciones interno. Pero claro, esta hoja, cuando nosotros la presentamos, nunca sale de la empresa, nunca se van a enterar las autoridades de consumo, y no va a surtir el mismo efecto que una hoja de reclamaciones de verdad, la auténtica, la que va a consumo, no se queda solo en la empresa. Entonces, esta hoja de reclamaciones nunca nos la va a poder negar la empresa, siempre nos la tiene que dar. No puede decir ni que no está el gerente, o que es que nosotros no tenemos razón, o que lo que decimos es mentira. No, la empresa tiene que facilitarnos la hoja de reclamaciones y tiene que sellarnos la hoja de reclamaciones, tiene que firmárnosla y darnos nuestra copia. Digamos que está obligada por ley, entonces, ¿o? Sí, efectivamente, está obligada por ley. Y de hecho, si no nos la dieran,
tenemos que llamar a la policía local o acudir a la comisaría más cercana de la policía local, que serán ellos quienes levanten acta de que efectivamente la empresa no nos ha querido facilitar la hoja de reclamaciones, y ya las autoridades de consumo pues tomarán las medidas oportunas. Y además, si no vamos a un establecimiento físico, sino que, por ejemplo, contratamos algo por internet a través de una página web, podemos descargarnos en la página web de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, nos podemos descargar un formulario de hoja de reclamaciones, que también le podemos presentar una reclamación en el formato oficial a una empresa que no tenga una sede física. O sea, que sea algo virtual, ¿no? Total, que somos consumidores en la teoría, no tanto en la práctica, consumidores de boquilla, pero a la hora de la verdad no utilizamos los medios que tenemos a nuestro alcance para denunciarlo si creemos que se ha cometido una injusticia con nosotros o se han vulnerado nuestros derechos, ¿no? Todavía seguimos ahí, un poquito nos cuesta. Yo creo que quizás en Andalucía más que en otras comunidades, ¿no? Quizás, yo sobre todo los datos que he estado estudiando son en Andalucía, pero desde luego llamaba la atención porque se usa muy poco. ¿Y qué ocurre? Porque claro, mucha gente dice, ¿para qué voy a presentar una hoja de reclamaciones? Eso no sirve para nada, eso no sirve para nada. Pues ¿qué ocurre tras presentar una hoja de reclamaciones? Claro, pues sí que ocurre, porque lo primero es que la empresa va a estar obligada en 10 días a darnos una contestación. De entrada nos tiene que contestar. Claro, que evidentemente puede que nos conteste barriendo para casa y ahí se termine, o creamos que ahí se va a terminar el tema, pero no se termina ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos la hoja de reclamaciones hay 3 copias, es un papel autocopiativo. La empresa se queda una copia, nosotros nos quedamos otra y hay una tercera que está prevista para que se le dé a las autoridades de consumo. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer al pedir la hoja de reclamaciones es esa copia que va para consumo, quedárnosla nosotros, llevarla nosotros a consumo a través, por ejemplo, como tú decías, de los puntos que hay en todos los municipios, y así nos aseguramos de que consumo va a iniciar una investigación y va a ver qué ha ocurrido ahí. Entonces, por una parte, va a iniciar un procedimiento. Si descubre o si ve que por parte de la empresa se ha vulnerado alguna normativa, va a iniciar un expediente sancionador y va a sancionar a la empresa con una multa. Eso sí, ese dinero no será para nosotros, es una multa para el Estado. Pero bueno, de entrada, si a esa empresa la multan, deberíamos entender que la empresa no lo va a hacer más, que estamos contribuyendo a eliminar un abuso que se pueda llegar a estar cometiendo. Desde luego, si lo hicieran todos los consumidores, pues está claro que la empresa dejaría de hacer ese abuso. Pero es que además se va a iniciar un procedimiento de mediación. Las autoridades de consumo pues van a intentar mediar entre la empresa y nosotros, a ver si se soluciona el problema, si nos dan una solución adecuada, si nos indemnizan correctamente como nosotros entendemos que tienen que hacerlo. Eso en un intento de mediación, pero es que además, por haber interpuesto la hoja de reclamaciones, nosotros podremos, si queremos a elección nuestra, acudir al arbitraje. El procedimiento de arbitraje sería parecido a un procedimiento judicial que termina con una resolución que es vinculante, es decir, que es obligatoria cumplirla, aunque se puede recurrir a un juez. Todo esto sin los costes de un procedimiento judicial, sin tener que acudir a, pues, ni siquiera a un abogado, ni siquiera podemos nosotros obtener una resolución firme que nos dé, a nosotros o no nos dé la razón, pero en definitiva que hayamos peleado hasta el final por nuestros derechos. Todo ello por haber interpuesto esta hoja de reclamaciones. ¿Que no queremos acudir al arbitraje porque es opcional? Pues no hay ningún problema, siempre podemos acudir a la vía judicial. Pero claro, hablamos de una herramienta muy útil para solucionar conflictos al margen de la vía judicial y en procedimientos que son más rápidos, más ágiles y más baratos para el consumidor que la vía judicial. Bueno, lo que quizás muchos de vosotros y vosotras no sepáis es que al presentar una hoja de reclamaciones, o sea, el mero hecho de presentarla no significa que ya esté todo solucionado. Como dice Juan Carlos, tenéis que llevar esa tercera hoja a consumo para que las autoridades sean conscientes de lo que está ocurriendo. No simplemente es la copia para la empresa, la copia para el usuario, pero esa tercera copia para la administración, digamos que es muy importante que la llevéis hasta una oficina del consumidor, si no, al final no tiene... Sí te contestará la empresa, pero que no tendrá efectos a niveles administrativos, ¿no? Efectivamente. Bueno,
contrato un servicio y me arrepiento, por ejemplo. ¿Puedo arrepentirme entonces de contratar algún servicio? ¿Esto puede ocurrir, sí o no? Siempre. Sin excepciones. Siempre que hacemos un contrato con una empresa, tenemos 14 días para poder desistirnos. Y no tenemos que alegar ningún motivo. Da exactamente igual. No tenemos que decir o que el producto es defectuoso o que no estoy contento con el servicio. No. Simplemente, transcurrido 14 días, desde que nos llega el producto, desde que tenemos el producto en nuestra casa, sin ningún tipo de problema, nosotros le podemos decir a la empresa, oiga, no lo quiero, que me he arrepentido, que ya no lo quiero. Y la empresa nos tiene que devolver el dinero en un plazo de 14 días y se resuelve el contrato. Le devolvemos el producto y los únicos gastos que tendremos que afrontar serían los de devolver el producto. Si me han tenido que enviar un producto y ahora hay que llevárselo otra vez, sí me pueden llegar a cobrar los gastos de la devolución, ni siquiera los de la entrega, sin tener que pagar ni un solo euro, en el plazo de 14 días naturales desde que lo recibo. Sea la empresa que sea y el servicio que sea. Efectivamente. Ahora bien, si la empresa no me notifica antes de yo contratar el servicio, no me notifica que yo tengo un plazo de 14 días para poderme desistir, la ley castiga a la empresa con que el plazo lo amplía hasta un año, 12 meses completos. Puedo estar utilizando el servicio y después desistirme sin ningún tipo de problema. Incluso si el producto se ha deteriorado por el uso, si está gastado, si está... La ley dice que da igual, lo devuelvo mientras no esté roto. Pero la empresa te tiene que especificar por escrito que tienes 14 días para la devolución. De hecho, muchas letras pequeñas, no acostumbramos a leer la letra pequeña, pero muchas de las letras pequeñas previas a un contrato incluyen esa opción del derecho de desistimiento. Pero si no nos lo dice, si a la empresa se le olvida informarnos de que existe ese derecho, tenemos un año entero para poder devolver el producto. Bueno, ¿y qué ocurre si la empresa es extranjera? Por ejemplo, no sé, AliExpress se llama, ¿no? A través de Amazon o cualquier cosa. Pedimos algún artículo, algún producto, en fin, cualquier servicio. ¿Qué ocurre si es extranjera? Claro, pues tenemos que diferenciar. Si la empresa es extranjera, pero tiene una tienda, tiene una sede, una oficina en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, la normativa que se le va a aplicar es la misma que si contratamos pues con una empresa española. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque la normativa de consumidores y usuarios es una normativa europea, entonces es común a cualquier país de la Unión Europea. Hay la misma legislación de consumidores y usuarios en Italia, que en Francia, que en España, exactamente la misma. Pero ¿qué ocurre si la empresa con la que contratamos, por ejemplo AliExpress, no tiene ninguna sede física en ningún país de la Unión Europea? Pues que vamos a estar muy desprotegidos. ¿Por qué? Porque habrá que acudir a la norma del país de donde sea. Entonces, ¿qué ocurre? Si contratamos con una página web china y la página web china pues no nos da, le pagamos y no nos envía el producto, o no nos deja devolverlo, o lo que llega no es lo que hemos pedido, pues si de buenas nos lo quieren solucionar, perfecto, pero si no, tendremos que acudir a la normativa china, a las autoridades de consumo chinas, si es que existen, y lo vamos a tener bastante complicado. Bueno, he puesto ese ejemplo precisamente por eso, porque se leen comentarios todos los días en Internet y no para bien precisamente, pero bueno, supongamos que hacemos un contrato por teléfono. ¿Pierdo derechos por el mero hecho de realizarlo por teléfono? Ninguno. Tenemos exactamente los mismos derechos haciéndolo por teléfono o haciéndolo por Internet, pero claro, esto es la teoría. ¿Qué ocurre en la práctica? Que como el contrato lo hemos hecho por teléfono, la empresa ha hecho la grabación del contrato, por ejemplo, pues para renovar o para cambiar de compañía de teléfono. Estoy con una compañía y me voy con otra. Y me hace el contrato por vía telefónica, que yo creo que prácticamente todos lo hemos hecho alguna vez, y de forma oral yo pues voy contestando a las preguntas y cerramos el contrato. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen el contrato, pero yo no. Entonces, si luego no me cumplen con, por ejemplo, pues me ofrecían un 50% de descuento durante un año y a la hora de la verdad no me lo aplican, o la televisión iba incluida o el internet y ahora no, y el precio que me lo dijeron sin IVA y ahora me veo que me han engañado. Entonces es muy, muy importante cuando hacemos un contrato por teléfono pedir una copia, primero, de la oferta que me están haciendo, aunque sea en un email, porque eso ya será vinculante, que la empresa por email
me envíe la oferta con las condiciones que yo voy a contratar, previo a contratarlo. Y una vez que yo lo contrate, llamar a la compañía y exigirle, porque está obligada a dármelo, que me envíe la transcripción, que me envíe el audio con el contrato. Y yo animo a todas las personas que hayan firmado, que hayan cerrado algún contrato con su compañía telefónica por vía de audio, que llamen y se lo pidan, porque están obligados a dárselo. A mí, desde luego, cada vez que lo he pedido me lo han dado sin problema en mi compañía, y es muy importante tenerlo porque luego, ante cualquier eventualidad de que no, es que a nosotros nos consta otra cosa, y evidentemente es falso y lo que hemos contratado era distinto, si tenemos el contrato siempre va a ser mucho más sencillo poder demostrar que efectivamente la razón la tenemos nosotros y poder o bien formular una queja ante la compañía o ante las propias autoridades de consumo. Por eso es muy importante pedir siempre por escrito o el audio de las condiciones que hemos firmado. Bueno, yo suelo hacerlo también, aunque sea un email, como dice Juan Carlos, pero tenerlo ahí por si las moscas. Por ejemplo, con las compañías de seguros, que ya se sabe cómo son, ¿no? Y la letra pequeña hay que leerla, pero ven. ¿Qué empresa es la responsable si contrato el servicio, pero a través de una intermediaria, no directamente con esa empresa? Claro, ahí sería, por ejemplo, el caso pues de páginas de buscadores de hoteles, como puede ser Booking, o buscadores de vuelos, o buscadores... Como nosotros, con quien estamos contratando, no es con la empresa que me va a ofrecer el servicio finalmente, sino que yo estoy contratando con, en este caso, pues Booking, o el seguro, por ejemplo, con Rastreator, o este tipo de páginas web. Van a ser responsables en materia de consumo las dos, ante cualquier incumplimiento, ante cualquier vulneración de mis derechos como consumidor. Puedo acudir tanto a la página web como a la empresa que me presta el servicio. Y la última pregunta, ¿cómo podemos salir de un registro de impagados? Que esta mucha gente, pues la verdad, le trae por la calle de la amargura, ¿no? Efectivamente, y es un poco laberinto, porque bueno, es complejo, siempre hay mucho, en fin, poca voluntad, una vez que ya estás dentro, poca voluntad por parte de las empresas implicadas de sacarte, pero en determinadas circunstancias tienen que sacarte. Lo primero que debemos hacer si nos vemos en un registro como este, como puede ser ASNEF o en el RAI o en cualquiera de estos que luego nos van a impedir en la práctica muchas veces que nos den cualquier tipo de crédito o hacer incluso un contrato con una tarjeta de crédito, lo primero que tenemos que hacer es ejercer nuestro derecho como consumidor, nuestro derecho de acceso a los ficheros del registro. Es decir, una vez que tengo conocimiento de que estoy en el registro, lo que tengo que hacer es acudir al registro por escrito y pedirle que me acrediten, que me aclaren, que deben hacerlo, por qué estoy ahí, qué compañía ha pedido que me introduzcan ahí en ese registro y por qué deuda. ¿Y por qué lo de la compañía? Porque aunque conozcamos de qué deuda se trata, puede ocurrir que la compañía venda esta deuda a un grupo, a un fondo inversor, y de repente, si yo le debía dinero o mi compañía telefónica decía que yo le debía dinero, ahora resulta que se lo debo pues a un fondo que ya vete tú a saber. Entonces, por eso es muy importante saber qué empresa es la que ha pedido que yo entre ahí. En segundo lugar, tendremos que acudir a esa empresa y pedirle por escrito que nos elimine inmediatamente, que dé la orden de borrarnos de ese fichero. Si no atiende a nuestra petición, que será lo más probable en la mayor parte de los casos, pues tendremos que acudir directamente al fichero, irnos a ASNEF, irnos a RAI y pedirle que nos elimine. Pero claro, para que nos elimine tendremos que acreditar de alguna manera que estamos ahí indebidamente. Es decir, si de verdad debemos ese dinero, no vamos a poder salir a no ser que paguemos. Pero si cumplimos una serie de requisitos, sí nos tendrán que sacar. ¿Estos requisitos cuáles son? Pues, por ejemplo, que la deuda, que ya no exista la deuda. Si yo voy a y le entrego un documento firmado por la empresa donde reconoce que yo ya he pagado la deuda, que está vencida, o sea, que está liquidada, saldada y liquidada la deuda, pues evidentemente tendrán que sacarme de ahí. Otro ejemplo común es que realmente el deudor sea otro y no sea yo. A lo mejor sea alguien que comparte mi nombre y mis apellidos, pero no mi DNI, y de repente me veo ahí por la deuda de otra persona que no soy yo, o que tiene un DNI que le baila un número con el mío
y a la hora de introducir los datos pues se han equivocado y me han metido a mí. En ese caso también me van a tener que sacar. Y luego hay otros dos supuestos, que uno es cuando la empresa haya vulnerado la protección, la regulación en materia de protección de datos. Para que nos comprendan, en materia de protección de datos, si a mí mis datos personales van a ser introducidos en un registro público al que se tiene acceso, donde se dice que yo soy un deudor y que por tanto no se me den préstamos, que no se me preste dinero, que cuidado conmigo, que voy teniendo deudas por ahí, primero me lo tienen que comunicar, me tienen que decir que yo voy a entrar en ese fichero, que tienen mis datos y qué van a hacer con ellos. Si no lo hacen, si de repente me veo en el registro y no me lo han dicho, ¿qué tendremos que hacer? Denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque va a iniciar un expediente sancionador contra ese registro que ha incumplido la materia de protección de datos. Y además, a mí me van a tener que sacar de esa protección de datos. Y por último, pues sería el caso más típico, que sería el de, bueno, me están reclamando una deuda, volviendo con el caso anterior, pues una compañía telefónica, yo tenía contratado, pongamos, pues tenía contratado internet ADSL, y durante 3 meses, pues por un fallo del servicio, no me dieron ADSL. Yo estuve 3 meses sin ADSL y yo decidí libremente, y porque tenía derecho, no pagar la factura de la ADSL porque es que no recibí el servicio. Pero la compañía aún así me sigue reclamando la deuda, como sabe o como puede saber que en realidad lo tiene perdido, no me lleva al juzgado, no me lo demanda, no me demanda judicialmente y me tiene ahí la deuda y termina metiéndome en un fichero, o bien la compañía telefónica o bien un registro, o sea, perdón, un fondo que ha comprado la deuda. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para poder salir del registro? Denunciar frente a las autoridades de consumo esa deuda que me están reclamando, denunciar a la empresa y decir que yo no debo ese dinero, porque claro, al juzgado no nos la podemos llevar, pero llevárnosla a las autoridades de consumo, y entonces con esa impugnación que hemos hecho de que no estamos de acuerdo con la deuda, la llevamos al registro y tienen que sacarnos de ese registro. Pues lo que aprendemos y seguiremos aprendiendo con Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, con oficinas, os recuerdo, en Ubrique, en Villamartín, en Bornos. Buscadlos porque son los mejores y quienes mejor os van a asesorar, y además con las cositas claras, que es como nos gustan, que nos lo expliquen todo muy clarito, sin tantos tecnicismos, que luego nos perdemos y no sabemos muy bien de lo que nos están hablando. Pues Juan Carlos, bienvenido una temporada más y nos volvemos a ver muy pronto. Pues muy bien, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Juan Carlos. Y después de la publicidad, el Día Mundial de la Salud Mental que se celebraba ayer, estuvimos con la asociación Nuevo Caminar de Arcos, veréis cómo celebraron ellos esta efemérides, y para terminar también un reportaje sobre el 8º concurso de pintura al aire libre Villa de Bornos, que se celebraba el pasado fin de semana, con un total de 20 participantes de diferentes puntos de la geografía gaditana, incluso también provenientes de la provincia de Sevilla. Veréis qué auténticas obras de arte, incluso de los más pequeños. Todo eso aquí en el Club de la Buena Gente de Canal Sierra de Cádiz, en tan solo unos minutos. Hasta ahora.